Pongo ahora. Listo. Bueno, en la grabación que mi querido Santiago va a hacer desde su hermosa Argentina, ya se los pasaré, ya les avisé por Facebook, ya se los pasaré por YouTube y por Spotify en formato podcast. Bienvenidos los tres, qué bueno que estamos ahora sí, los tres juntos. Listo, tres mentes después de esto, vamos a empezar con el temazo. Le decía yo a Jacqueline y querido Santiago antes de que entraras en escena complicada, sí, híjole, yo estaba como novia de rancho, aquí en México decimos eso, estamos como novias de rancho, esas personas que están esperando ansiosos el día de su boda, sí, así estaba yo, porque este tema me puede como mover mucho, en muchos sentidos, y yo le decía a mi marido hace rato, híjole, calladita y aportativa, porque esto lo voy a disfrutar muchísimo. Por eso me di el lujo de tomarme hoy una rica cerveza, porque tengo muchas ganas de escucharlos. Bienvenidos, muchas gracias por este enlace. Gracias. Cuéntenme por qué la elección del título, por qué la elección del tema y qué vamos a hablar hoy. Les doy puerta abierta para que ustedes comiencen a abrir este programa. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, acá psicomotricidad y psiquiatría, un súper dúo, y por qué, cómo nace. En primer lugar, vamos a comentar qué es la psicomotricidad, porque muchos no tienen idea de qué es la psicomotricidad. Acá en Argentina la psicomotricidad es una carrera de grado. ¿Y qué ve la psicomotricidad en sí? La psicomotricidad no solamente es movimiento, sino la cognición, la emoción, el gesto, la postura. El objetivo de la psicomotricidad es el cuerpo y sus manifestaciones. ¿Cómo nace mi amada y apasionada psicomotricidad? En 1905, ya en Francia, un psiquiatra, siempre nos llevan a los psiquiatras, volvemos a los psiquiatras, llamado Dupré, comenzó a ver qué pasaba en la relación entre movimiento y emoción. Dice, acá hay algo raro, acá se está gestando, ¿qué pasa? No es solamente lo biomecánico, hay una relación entre la emoción, la cognición, el cuerpo y su movimiento. Bueno, y ahí apareció la psicomotricidad, pasó por diversos psiquiatras, y ahí hacemos una diferencia. ¿Es lo mismo organismo que cuerpo? ¿Vos qué decís, Cristal? ¿Qué opinas? En mi lado muy singular de opinión, ¿sí? No creo que sea lo mismo, pero creo que sí están ligados, ¿sí? Creo que son como dos amantes que la gente no puede permitirse verlos juntos, pero se besan. Exacto, me encantó. El organismo es lo que llegamos, el paquete que te dice, acá tenés regalos, la genética, los músculos, los huesos, sacamos la pelada del papá, la nariz de la mamá, los ojos del bisabuelo. Eso es organismo. ¿Qué es cuerpo? Cuerpo. ¿Cuándo se comienza a formar un cuerpo y por qué escogemos esto? Porque creemos que obviamente la relación entre psicomotricidad y psiquiatría van de la mano, porque es cuerpo, emoción. ¿Qué pasa? El cuerpo es algo en construcción. Nos tenemos que habitar y conocernos para a la vez darnos a conocer. ¿Cómo surge el cuerpo? El cuerpo surge en la relación con los otros. Sí o sí es algo que necesitamos un otro. El cuerpo depende de la cultura, el contexto. El cuerpo son las palabras, los gestos, las emociones, todo aquello que van dejando huella. ¿Y cuándo comienza a construirse ese cuerpo? Desde el vientre materno. Cuando el bebé en gestación, a partir de las 4 semanas, ya tiene desarrollado el sistema auditivo, ya escucha la vibración, la voz de la mamá, por vibración por medio de la columna vertebral hasta el vientre. Escucha el ritmo de la respiración. Todo lo que escucha, la vibración de los intestinos, el contexto, los otros y sobre todo el corazón de la mamá. ¿Y qué pasa cuando ya nace ese bebé? ¡Oh! Llegó la hora de nacer. ¿Estaba todo cómodo, calentito? ¡No! ¿Qué pasa? ¡Pum! Sala de parto, todo es extraño, frío, cara que no conoce, salió de un medio cómodo y ahora, ¿qué hago con esto? Y entonces, bueno, ahí inicia
¿quién cumple la función materna o la mamá? La construcción de ese cuerpo. Ahí comienza, y ahí viene el querido Santiago a explicarnos qué es la emoción, qué pasa cuando el bebé nace. Ya nació, ya lloró el pobre, ya vio que no está de nuevo la panza en la mamá, todo tibio, ahora frío, estoy en el quirófano, ¿qué hago? Y ahí comienza con los movimientos, mayormente acá, y a mí me pasó, y que siempre lo hablamos con Santiago y nos reímos, que acá es muy común envolver a los bebés. A mí yo tengo en foto que parezco un cigarrillo así, con los ojos solamente saltados, así con las Acá manos. También. Claro. Pero ¿qué pasa? O sea, en teoría, el movimiento va relacionado, el movimiento libre va relacionado con la inteligencia. El movimiento es cognición. ¿Qué pasa con ese bebé que está así todo duro, con la mano, que pobre ojo nada más? ¿Qué pasó ahí? Los bebés, ay, perdón, apago mi WhatsApp web, que me están llegando notificaciones. El bebé, cuando se está construyendo, cuando sacamos el cigarrillo, que le decimos acá, hace los brazos de esto. Eso es cuerpo, es movimiento, esos son movimientos reflejos. Hasta los 3 meses, el bebé tiene movimientos reflejos que va endureciendo los músculos y los axones de las neuronas motores se van endureciendo. Eso habilita el movimiento. ¿Qué hace? A mí me gusta yo soy muy romántica, del diálogo tónico. Hay un psiquiatra que en su momento, en 1970, llamado Julia Guerra, que decía el diálogo tónico entre bebé y la mamá. El bebé se acomoda a los brazos de la mamá y al viceversa, porque nos tenemos que acomodar. ¿Qué pasa acá? Es un cuerpo, es reconocernos. ¿Qué pasa en ese? La psicomotricidad, como punto de partida, ve mucho qué es tono. La mayoría dirían, ¿qué es tono? El tono nosotros lo vemos como telón de fondo de las emociones. En el tono repercute todo lo que nos va pasando. Tono, desde el punto de vista fisiológico, es la construcción de los músculos estriados. O sea, acá estoy distendida, acá estoy. Pero ¿qué hace la mamá cuando lo ve a Pedrito Juancito duro así? Ay, no, por favor, Juan está hipertónico, ¿qué hago conmigo? No, ¿qué hace la mamá? Innatamente va, lo lleva a los brazos, y este movimiento de va y ven tiene que ver con la propiocepción y lo vestibular. Se está gestando la construcción del cuerpo. Y de ahí vamos a ver qué pasa cuando hay una alteración en lo vestibular y lo propioceptivo. Porque eso va a repercutir, obviamente, en un futuro, que ya lo veremos a los 3, 4 años, cuando ya hay rasgos, indicios que algo pasó, que hay un bache en ese momento. Lo propioceptivo y lo vestibular tiene que ver con el oído interno. ¿Qué tiene que ver con el equilibrio? El equilibrio, el tono, la postura. ¿Qué hace la mamá innatamente? Porque existe también, vieron de los bebés, no sé el nombre, que vienen tipos hamaca y te va, ven, no sé, el nombre no lo sé. ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos estimulando lo vestibular, que también tiene que ver con el freno inhibitorio. ¿Qué hace el bebé en ese va y viene? ¿Qué es lo propioceptivo? Lo propioceptivo es la información de los músculos y tendones. ¿Para qué nos va a servir lo propioceptivo? El tono y la postura, por ejemplo, en el acto gráfico. El niño, yo soy de la idea, por ejemplo, yo que trabajo con diversas patologías, de trabajar lo propioceptivo. Le doy información, por ejemplo, cuando agarra el lápiz, del movimiento que debe hacer. Le informo al cuerpo en qué momento y cómo están los músculos. ¿Qué pasa cuando eso, realmente cuando no hay un sentido de propioceptivo y vestibular, qué va a pasar? No tiene sentido, eso también nos orienta, la orientación espacial, no sabe orientarse en el espacio, no sabe parar, tiene miedo a caerse, al equilibrio, todo se va instaurando desde temprana edad. ¿Qué opina usted, Santiago? Lo veo muy serio. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué pasa que está muy serio? Estoy escuchando atentamente y de paso aprendiendo, porque hay muchas cosas desde algunos aspectos que, claro, escucho a una psicomotricista muy leída, entonces aprovecho yo también para aprender distintas cosas, ¿no?
Y aparte, muy serio y con la concentrado. fama que le estás dando a los psiquiatras, querido, defiéndete. Bueno, claro, parece como que de repente en vez de equipo éramos contrincantes, pero Ajá. bueno, por suerte puedo hablar. Hablando de psiquiatra, yo digo, voy a hacer como complementar lo que claramente y con mucha claridad hizo un repaso la licenciada Pupi, en relación a lo que es el nacimiento, pero antes de eso, hablando de los psiquiatras, Freud, nuestro querido Freud, era neurólogo, después se hizo psiquiatra, ¿no? Por cuestiones de la carrera, y él en su momento estaba estudiando distintas cuestiones, específicamente del cerebro, con otro médico que era maestro de él, que era Charcot. Digo esto porque una de las primeras cosas que empezaron a ver era cómo podían encontrar en distintos pacientes, en esos momentos veían más en pacientes femeninos, pero no únicamente, que tenían, por ejemplo, cierta impotencia funcional, quiere decir que no podían mover un brazo, pero no se condecía según el examen neurológico, es decir, no había a la vista del examen físico ninguna alteración neurológica que explicara esa alteración. De ese modo se empezaron a preguntar, Freud especialmente, qué es lo que está pasando, que sin haber ninguna alteración en el sistema nervioso central hay una parálisis o una anestesia, ¿no? Entonces, digo, esto me parece que fue lo que empezó a abrir la concepción de que no solo ocurre todo lo que explica la fisiología, o por lo menos la fisiología clásica, que era entender las vías motoras, por ejemplo, las vías sensitivas, ¿no? Que había algo más. Lo emocional es también fisiológico. Seguramente dentro de algún tiempo podamos especificarlo tan claramente como hoy podemos especificar algunos procesos celulares, neuronales, ¿no? Pero en ese momento no, y ahora tampoco tanto, pero queda más claro a partir de esos estudios cuánto tiene que ver. Entonces, siguiendo un poco el derrotero que fue contando Pupi, pienso en esto. El bebé cuando está dentro del útero está dentro del líquido amniótico. Entonces, para pensar cuestiones que todos podemos entender, cuando el bebé está dentro del líquido amniótico, además de percibir distintos sonidos, vibraciones, entre ellos el corazón de la madre, está en un medio en el cual no respira por sus propios medios. Quiere decir que no está usando las vías respiratorias para usar justamente porque están llenas de líquido amniótico. El oxígeno, el aporte de oxígeno, lo obtiene a través del cordón umbilical. Entonces, al momento de nacer, suceden dos eventos que me parecen cabales para tener en cuenta como puntos de partida. Uno es el corte del cordón umbilical, que implica la suspensión del suministro de oxígeno, con lo cual hace que tenga que respirar por primera vez el bebé. Y por otro lado, cambia el medio en el cual está inmerso. En ese caso era líquido y ahora pasa a estar en aire, que también es un fluido, como el líquido, es más liviano, ¿no? Entonces, pienso o trato de pensar, y por haber estado en partos, ¿cómo habrá sido para los bebés ese momento en donde se interrumpe el suministro de oxígeno que viene por el cordón umbilical y el bebé no puede o registra que está faltando oxígeno, al mismo tiempo que los pulmones todavía están parcialmente colapsados y las vías respiratorias están con líquido amniótico? ¿Cómo debe ser para todos nosotros, cómo debe haber sido ese momento en donde todavía no podíamos incorporar el aire para hacer nuestra propia respiración? Imagínense, o nosotros podemos pensarlo, cuando por alguna razón estamos en un lugar donde hay poco aire, porque hay acumulación de gente, un ascensor, lo que fuese, hace mucho calor, un subte, y nos cuesta respirar un poco, genera un poco de angustia, ¿no? Que es una angustia que va del orden de lo fisiológico, porque el cuerpo empieza a reaccionar de una forma que nosotros percibimos, nos ponemos mal, nos angustiamos, esa angustia está indicando que el cuerpo está pidiendo, busca otra manera, busca aire, hace algo para poder respirar. Entonces, esto nosotros de grandes, si estamos en un subterráneo, que se cortó la luz o en un ascensor, etc.,
podemos entender, bueno, qué situación ya va a pasar, esto se va a modificar en algún momento. Cuando el bebé nace, o nacemos, no creo que tenga esa tranquilidad. Entonces pienso que eso es uno de los primeros momentos de ansiedad, ¿no? Y me interesa este punto en particular para ligar que la respiración es un acto motor. Para respirar hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer movimientos, por más que el diafragma tenga función autonómica, quiere decir que funciona por sí mismo, hay que hacer una función, especialmente porque están colapsados los pulmones y las vías están ocupadas por líquido. Además de ese contacto que muchas veces se hace, las palmaditas en la espalda, para facilitar esto. Esto me parece fundamental para poder entender de qué manera el intercambio de oxígeno, de qué manera el nacimiento, el cambio de medio del líquido amniótico al aire, la sensación de ahogo, genera una emoción en relación al aire, a la respiración, digo. Y cómo la respiración, esto también todos lo sabemos de adultos, cualquier circunstancia que a nosotros nos empieza a generar ansiedad, ya sea lo que hablamos en un colectivo o un encierro, o simplemente en el medio de un parque, pero que por alguna cuestión que sepamos o no sepamos, nos empieza a dar una sensación de ansiedad, de angustia, de falta de aire, sabemos que concentrándonos en la respiración, nos calmamos. La mayoría de las veces, especialmente cuando no hay ninguna patología, ¿no?, que impida la entrada de aire. Entonces, Sí. uno puede pensar, ¿por qué tener que concentrarse en la respiración si es justamente algo que funciona autonómicamente? ¿Para qué preocuparse por algo si ya voy a respirar por mí? Bueno, acá vuelve a pasar esta cuestión. ¿Qué cosas emocionales hacen que de alguna forma lo automático de la respiración se aleje, como si se suspendiera de la atención, de la conciencia, y es como que si uno se olvidara de respirar? Por supuesto que no se olvida, el intercambio de oxígeno no se interrumpe, pero sí uno puede verificar, si presta atención, cómo la respiración en ese momento puede estar siendo más superficial, más frecuente, donde está sin darse cuenta, y cómo a lo mejor hacer algo genera. A mí ahora mismo algo ya me generó, ¿no? En donde podemos verificar que entonces poner atención en algo que sucede automático nos conecta con lo que es fisiológico automático, con la emoción, a través de nuestra voluntad, de frenarnos a respirar. No los Y estoy por mandando. ejemplo, pensemos en el bebé, que está pobre, ya lo hicimos nacer, ya tiene 2 meses, ahí está pobre, todo envuelto en el cigarrillo. Ahora pensemos, ¿qué pasa con la mamá? ¿Qué es parte del cuerpo, la construcción del cuerpo? La mirada, pero la mirada con intención y atención. Yo miro porque tengo un otro donde sostenerme en esa mirada. La mirada es fundamental. Yo siempre me acuerdo que el año pasado mientras hacía la anamnesis de un paciente, la mamá me dice, la anamnesis, la entrevista inicial, y la mamá me dice, por primera vez a los 8 meses lo miré a mi hijo. Y es como que me hizo clic, eso, lo miré por primera vez a los 8 meses. Qué importante es que esa mirada construye ese cuerpo, que traspase la mirada con afecto. Por algo los bebés cuando tienen 2 meses, 3 meses, ven esto, la T. Y la naturaleza es tan sabia que solamente se focaliza en el ver el rostro de la madre. A lo lejos los bebés ven borroso, por algo, porque está todo nuevo y dice, bueno, veo a mi mamá. Pero qué importante, y con esa mirada, ¿qué va acoplado? La voz. La voz también, pero no solamente ahí. Diría que ahí ya tenemos los indicios del lenguaje que va a construir ese cuerpo. Antes, El bebé... Jackie, antes, digo, perdón, me gustaría, antes de que sea lo de la voz, porque lo de la mirada es tan rico, lo que decís es tan importante, que, digo, para no adelantar, así como esquemáticamente lo hacemos en etapa, esto no sucede, ¿no? Paso por paso, así. La mirada, sin que todavía intervenga la palabra necesariamente, qué importante que es
en este sentido, y que esto tiene que ver con lo que propusimos como construcción del cuerpo. ¿Cómo se construye? El cuerpo, no, digamos, ya se construye naturalmente, por supuesto que es una metáfora. Es una metáfora y simbolismo, que el simbolismo hace a la construcción del cuerpo. Pero en relación a la mirada, cuando esto que contás vos sobre la anamnesis, de que la madre dijo, recién a los 8 meses me di cuenta que estaba mirando a mi hijo, esto nos empieza nos ayuda a pensar cómo con la mirada el bebé nace, además de que, supongamos, viene de ese momento de no haber podido respirar naturalmente hasta su primer respiración, que debe haber sido bastante satisfactoria, el momento en que podía oxigenarse, porque eso el organismo, no es que hay que relajo, cómo respiro, el organismo vuelve a estar en un estado de homeostasis, porque tiene nutrientes de oxígeno, ¿no? Entonces eso deja de generar una sensación displacentera. Entonces, cuando el bebé está con la madre y nace, tiene un montón de sensaciones, así como la de respirar, que no conoce lo que es. Nosotros podemos ser, bueno, hoy es tal día, hoy, como vos decías, Cristal, hoy bebemos los jueves, o mañana viernes, es como quien dice, es viernes y el cuerpo lo sabe. El bebé, ¿qué siente o qué sabe, qué puede entender de todas aquellas emociones, sensaciones, percepciones, propiocepciones que está teniendo? No las tiene, es como que si fuesen todas chispas que no tienen ningún tipo de organización. Entonces, ¿qué va a hacer con eso? ¿La va a ir a buscar un diccionario? No, claramente que no. ¿Va a esperar a ser grande para entender qué le pasa al bebé? No, tampoco, porque no se va a acordar. Y además, si no se construye desde ese momento, difícilmente pueda construir. Valga la Aparte, redundancia. Santiago, eso es la antesala de la inteligencia. ¿Qué decía Piaget? Que Pero, movimiento e inteligencia van de la mano. Ahí claro, estamos construyendo los primeros indicios de movimiento. pero como hablabas, digamos, claro, el movimiento está allí y ya está en la respiración, es movimiento, ¿no? Y el contacto es movimiento, y desperezarse es movimiento, y los reflejos arcaicos lo son. Pero, ¿qué hacer con toda esa, por decir, chispas que el bebé siente como emoción, lo digo de una forma, para que empiecen a organizarse, o cómo se organizan? Un psicoanalista, Bion, empezó a describir el reverie, que es justamente esa conexión táctil, pero especialmente visual, entre la madre y el hijo, en donde la madre, sin saber cómo son las chispas, qué son esas chispas para ese bebé, cómo las está vivenciando, a través de ella estar observándolo, y a través de estar observándolo con atención. Una cosa es estar mirando y estar pensando, bueno, más a la tarde, después, aunque lo estoy mirando otro, y otra cosa es Tengo que estar lavar la mirándolo, ropa, lavar ropa. claro, estar mirándolo con intención, sin Sí. saber exactamente qué es lo que el bebé está sintiendo, pero transmitiéndole la alegría, transmitiéndole su propia serenidad. Entonces el bebé es como si empezara a encontrar una brújula, un mapa, una especie de organización en la mirada, en donde el bebé envía a la madre todas esas chispas desorganizadas, la madre las recibe, las organiza en su sensación de amor y las devuelve. Entonces, a partir de allí es que se establece ese primer contacto visual, que empieza a ser una referencia, y que, si nos ponemos a pensar, es referencia para toda la vida, no solo para con la madre, sino para lo que es mirar a los ojos. Como adultos podemos Y los verificar. vínculos, Santiago, podrías decir también, es establecer vínculo con los otros. A eso Establezco voy, el primer vínculo a con mi eso voy. mamá. Claro, 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 a eso voy. Digo, los vínculos que se establecen o no se pueden establecer también porque falta la mirada, o porque la mirada no se puede establecer porque hay inquietud, porque hay nervios, porque hay distracción, porque hay vergüenza, porque hay sensaciones difíciles de tolerar. Yo recuerdo una persona una vez que me dijo, a veces mi hijo me mira y yo tengo que mirar para abajo, y sin juzgarlo, ¿no? Pero como para mostrar cómo a veces esa mirada puede generar algo que es todo lo contrario de te miro con intención, sin entender, sin hablar, y trato de ayudarte a construir eso. A veces, si alguien se siente muy conmovido por una mirada, puede bajarla,
la mirada, y no sabemos cómo lo interpreta el bebé, ¿no? Y esto lo vemos en la vida adulta, cuántas veces nos cuesta. Ahora yo estoy mirando a la cámara y esto es un efecto, pero si nos estuviésemos mirando, nosotros cada uno de los que está escuchando esto puede verificar con sus charlas o con quien esté, con sus parejas, sus hijos, si puede mirarse a los ojos felizmente, tranquilamente, con ansiedad, o si le genera ansiedad, registrar que es ansiedad y a lo mejor retira la mirada, pero después la vuelve. ¿Qué nos empieza a pasar en relación a cuando estamos mirando con el tono muscular en el sentido de estoy mirando, pero para sostenerte la mirada a alguien me empiezo a poner todo duro y tenso y no muestro mis manos, pero están apretadas y los pies están en garra y todo eso? ¿Cómo empieza a haber este diálogo que la licenciada Pupi mencionaba al principio, ¿no? Y Bueno, podemos ir también bueno, yo voy a hacer mención a lo que era así como te decía, el movimiento consciente, no el automático. ¿Cuál es el movimiento consciente? Cuando ya está dirigido, tengo una intención. ¿Cómo va surgiendo la mamá? Y la función materna es el punto de partida de ese movimiento. O sea, vieron que a veces los bebés a los 4 meses quiere tomar algo, el juguete, y hace pa, hasta que lo agarra, hasta lo toma. Ahí estamos viendo también cómo se va desarrollando las conexiones neuronales, son como cruces. A través del movimiento, esas cruces se van uniendo, van haciendo clac, 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 magia. Esa es la antesala de la inteligencia. Acá, no sé, Cristal, también es muy común, las madres llevan en la espalda el aguayo al bebé. Están acá hasta a veces 3, 4 años, están en la espalda de la mamá. Y a veces le vamos a hacer los screenings bajísimos. No tuvieron movimiento, no se desarrolló la inteligencia. Volvemos a la palabra y a la escucha. Ahora está de moda mucho las neurociencias. A veces hay estudios y están probados que al bebé lo miras de frente, el movimiento de la boca, o le haces esto y lo hace. A los 3 días lo hace. ¿Qué importancia es de mirar? Y también, ¿qué puede surgir ahí? La inhibición. ¿Qué es inhibición? Es parar el movimiento. ¿La inhibición es buena o mala? ¿Hasta dónde? Tiene que haber un equilibrio. ¿En qué nos beneficia la inhibición? Por ejemplo, en la escritura tiene que haber una inhibición, porque si no escribimos tac, 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 es con un ritmo. Tengo que saber parar para escribir. Por ejemplo, en la postura, en el tono, hasta para bailar. Esto no puede ser, tengo que tener inhibición, moverme al ritmo para leer, porque si no leeríamos en un lenguaje neutro, tengo que abrir. Pero ¿cuándo surge el desfasaje en esa inhibición? ¿En qué sentido? Por ejemplo, a veces vemos a los 5 o 6 años la construcción del cuerpo de ese niño. Son los niños que están quietos, ordenados, que no saben pedir, que no quieren sobresalir en clase, en la envoltura corporal, lo que es la psicomotricidad. No le gusta que lo toquen, le cuesta abrazar, las emociones, le cuesta expresar las emociones, lo gestual, hay ausencia de gestos. Es como los niños que quieren pasar desapercibidos. A veces también es muy común escuchar de la maestra decir, es tan bueno que no necesito mirarlo. Volvemos de nuevo a la mirada. Qué importancia y qué relevante, y que no mucho lo hacemos, que es mirar. Y yo me acuerdo, Cristal, que creo que yo reposté un post tuyo sobre esperar los tiempos del desarrollo. Antes no significa mejor. ¿Por qué tenemos la manía de que a los 2 años quiero que lea, a los 3 años ya quiero que escriba, que sea? No, todo lleva su tiempo y un porqué. Por ejemplo, quería decir algo. sí, solamente que me avisa el Zoom, me quedan 10 minutos de conversación Bien. porque tengo eso. Pero, digo, podés seguir charlando o no sé, Cristal, La cómo... reactivas, la vuelves a... Si queda, porque queda mucho tema, se puede, yo los escucho y estoy metiendo la licuadora cerebral, ¿no? Porque, claro, justamente porque lo escucho los dos y les juro que esta vez, yo soy perica, hablo, pero esta vez sí quería escuchar,
porque yo le comentaba a Jacquelina que yo tengo 3 bebés, Santiago, gemelos de 1 año y uno de 2 años. Los 2 gemelos tienen problemas congénitos, ¿sí? Nada con gravedad ahorita, pero al principio, de hecho, por eso nació psicomorfosis, ¿no? Era tanta mi depresión, era tanta la preocupación que yo tenía que crear. Yo soy creativa y dije, tengo que crear, tengo que fugar. Para no irme al hoyo, ¿no? Con 2 bebés, un bebé de 1 año y todo los escucho y yo lo veo desde la parte clínica, pero hoy no quiero ser clínica. En psicomorfosis no lo soy. Soy una psicóloga mortal que escucha y aprende. Mi punto de vista es desde el punto de vista como madre, ¿sí? Y toda esta licuadora de 2 conocimientos y de 2 vertientes le dan sentido a muchas de las cosas que muchas personas sí lo pasan, lo estamos pasando y lo estamos viviendo, y efectivamente todo esto se forma evidencia. ¿Sí? Yo te puedo decir que lo que dices, Jacqueline, es totalmente correcto, lo que dices, Santiago, es que es totalmente correcto, ¿sí? Aparte, si tuvimos, por ejemplo, el embarazo fue sumamente problemático y estuve como 1 semana internada con inyecciones para que los pulmones maduraran, los sacaron de la manera más brutal a los bebés y así de, venga, y en plena pandemia nacieron. Entonces, nacieron muy bajos de peso y lo único que tenía que hacer yo era hacer que sobrevivieran en mi regazo, mirarlos todo el tiempo y decirles a cada momento, mami quiere que vivas, mami te ama, y mis hijos ni siquiera tenían la voluntad, ni el movimiento, ni la fuerza para alimentarse, porque no tenían la fuerza motora, ¿no? Entonces, todo esto es sumamente importante. ¿Por qué quise hacer este programa con mucha ilusión? Porque la mayoría de la población latinoamericana, queridos, esta es la realidad, no tenemos al alcance, y no porque no exista en Internet, sino porque no tenemos la cultura de la información y no tenemos gente que nos acerque a esto. Y esto es sumamente importante para las vinculaciones sanas en el futuro. Porque uno dirá, no pasa nada, son bebés. No, sí pasa mucho. Sí, porque en ese puente donde tú simulabas, mi querido Santiago, que estamos y que sentimos claustrofobia, tú ahorita decías la simulación de la respiración. Claro, yo por eso me chingo, así dijimos en México, yo por eso me chingo un cigarro antes de cada programa y por eso en la noche tengo que fumar, pero no fumo porque me guste el humo, sino porque el nivel de respiración que llego y lo logro hace que todo calme, que todo baje, que todo se estabilice. Y si nos vamos atrás, desde gestación y todo este rollo, ¿sí? Te puedo decir que yo sé mi historia, porque pues, siendo psicóloga uno investiga y uno es choncho, y aparte le gusta como lo psicodramático, ¿sí? Entonces yo digo, pues nací con meconio, ¿no? Y con sufrimiento fetal, y puedo entender por qué para mí el dar la bocanada, que yo le digo la eyaculación de la bocanada, esas veces que respiras y sientes tanto placer porque dices, carajo, estoy existiendo y estoy vivo, no me estoy muriendo en este mar de estrés y de ansiedad, puede tener tanto sentido con lo que dices, mi querido psiquiatra, y con lo que me dices, mi querida Jacquelina. Y entonces ahí cuando la licuadora de Cristal Muñoz dice, pues correcto, gente, escuchen porque tiene que ver con lo que transmites, con lo que das y con lo que te dieron. Y todos estos 2 conjuntos de parámetros nos dan una vertiente buenísima, que es cómo vivimos, cómo existimos y cómo coexistimos con los demás. Sí, excelente resumen. Me agradezco que lo hayas contado así, tu propia experiencia hace más rico la cuestión, y la síntesis que haces es fenomenal. Y me parece que esto que decías de la cultura de la información, cuán importante es, si bien las cuestiones de las técnicas de respiración y cómo la respiración serena tiene más de 3000 años, ¿no? Pero qué poco a veces nos detenemos a pensar en esto, a pensar en qué relación tiene la respiración con el movimiento, cuán bien nos puede hacer practicar la respiración para poder serenar el pensamiento, para poder tomar mejores decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y en Aparte relación de escuchar nuestro cuerpo, ser receptáculo, el cuerpo sirve para expresar, yo te abrazo, mi cuerpo es receptáculo de tu cuerpo, qué importante a veces es un abrazo, el contener
Y el conocernos también, qué pasa con las manifestaciones de nuestro cuerpo, qué pasa cuando estoy hipertónica, qué está resonando en mí de la emoción, cómo calmar esa emoción, respirando, haciendo consciente y viendo cómo a veces no les pasa que están sentados así duro, y cómo influye, por ejemplo, hasta en los niños, y bueno, acá justamente el cuerpo en construcción, una mala postura, un mal tono. Los niños cuando están en la escuela, están sentados, tienen una mala postura, el tono está relacionado con la atención. Qué importante que es de bebé saber incorporar un buen tono en la relajación. Yo pondría desde los 2 años, kinder, respiración, tono, o vos qué Y opinás, claro, Santiago. claro. Y en relación a esto que decís, me parece importantísimo el hecho de pensar que a veces, para relajar, ¿cuántas veces recurrimos a elongar los músculos? ¿No? Los músculos, a veces la elongación de los músculos me gusta pensarla como que si fuese que están bostezando los músculos, y en ese bostezo obviamente existe un intercambio de aire que sale desde la respiración propiamente dicha. Y cómo eh, la elongación en sí produce un registro propio del cuerpo, que a veces uno hasta puede decir, elongué un músculo que ni siquiera me di cuenta que tenía o creía que no tenía. Como esa frase que es medio en broma, pero medio en serio, nos permite darnos cuenta cuán a veces alejados estamos de nuestro cuerpo y cómo elongar nos hace sentir de la misma manera que un abrazo nos hace sentir, esta vez desde las manos de otro, pero cuando elongamos lo podemos hacer solos. Entonces, ¿cómo elongar? Y junto con la elongación, la respiración. Y si uno puede hacer además elongación y respiración guiada, porque ya guiada es con un otro, ¿cuánto de esto cambia? ¿Y con cuán poco? ¿No? Digo poco en el sentido que es accesible absolutamente para todos. Pero no es para nada poco, según todo lo que venimos repasando desde el principio, ¿no? Quedan, Cristal, 2 minutos, me gustaría que no se corte inmediatamente la comunicación, abruptamente, quiero decir. Bueno, agradecerte que nos has invitado y que obviamente esto queda abierto para seguir hablando y hablando, ¿no? Y estoy muy contento de Y qué participar. importancia. Yo también, gracias por la convocatoria. Y a mí me hace Sin duda, y por el corto tiempo me los amarro y firmamos ahorita. Esto da para segunda parte, definitivamente. Adelante. Porque puedo creer que mucha gente va a decir, a ver, ¿y luego qué? ¿Sí? Y no me gustan los y luego qué. Entiendo que es tarde, pero quiero que me prometan que tenemos que hacer una segunda parte porque esto es una pausa. Ni mi cerveza me terminé, ¿sí? Entonces, tenemos el compromiso de hacerlo. Se va a cortar. Un beso grande a los dos. Esto es una de las como les decía, les vuelvo a repetir, gente bonita, gente hermosa. Es una de las noches que más quería que llegara. Pocas veces tengo la oportunidad de escuchar plenamente. Hoy tenía ganas de escuchar. Se te nota la sonrisa. Se te nota en la sonrisa y eso tiene que ver con lo que hagamos. Gracias por lo que decís y por convocarnos y gracias, Jacqueline, también por ligarme también. Bueno, mando la grabación para vos, Cristal, en cualquier momento. Mándamela y ahorita la subo. Hoy queda en YouTube y hoy queda en podcast. Se los comparto. Bueno, tú lo vas a tener material, pero para que lo puedan difundir, gente, para que ustedes también lo puedan difundir, con la promesa que va a haber segunda parte. Muchas gracias a los dos. Saludos hasta Argentina. Gracias. Chao. Chao.